Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado compañero. Le hago esta cápsula sobre topofilia de Yifutuan, un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno, con propósito de la segunda evaluación del curso de epistemología de la geografía. En este caso, la cápsula va a hablar sobre el capítulo 2 de topofilia, llamado aspectos perceptivos comunes, los sentidos. El autor lo que realiza acerca de este capítulo es un estudio sobre cómo los sentidos abordan el espacio, cómo los sentidos permiten percepción y cómo diferentes seres humanos, personas y grupos sociales perciben las cosas de distintas formas. No hay dos grupos sociales que perciban lo mismo de la misma forma y no hay dos personas que perciban lo mismo de la misma forma. Por cultura nosotros vemos el entorno de cierta manera y es un poco lo que nos intenta transmitir Yifutuan, justamente desde el punto de vista cultural. Luego va a abordar también unos ejemplos, por ejemplo, de los esquimales. Ahora bien, también nos habla sobre cómo una voluntad también nos puede permitir, una voluntad fuerte, por supuesto, permitir sentir el mundo, como lo hacen otras personas, por supuesto, a través de los sentidos. Los sentidos de los cuales nos habla Yifutuan son la visión, el tacto, el oído y el olfato. Con respecto a la visión, el autor nos habla sobre cómo el humano es un animal visual. Principalmente vemos el espacio, el entorno, lo percibimos dentro de lo que es la visión. Esto porque para el homínido resultaba más eficiente, más práctico ver la selva que, por ejemplo, olerla. En virtud de lo anterior, el humano ha desarrollado cierta ventaja a la hora de discriminar colores. Si bien no tiene otro tipo de visiones, como quizá la de algunos reptiles, nuestra capacidad para identificar los diferentes colores es bastante destacada con respecto a otros animales. Asimismo, lo que nosotros vemos con nuestros ojos puede también permitir elevar memorias, experiencias, así como también se va a hablar de otros sentidos, también relacionado con los colores. No sé si han escuchado esta canción que está bien famosa, que se llama Bugambilias, que dice, baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Dice como más o menos así, pero esa es como la parte que es más popular. Bueno, justamente un reflejo de cómo el color que nosotros podemos ver gracias a la visión también nos permite transformar un poco la percepción del espacio. En este caso, la flor morada nos recuerda también a nuestra amada. Y eh, el segundo aspecto del que nos habla el autor es el tacto. El tacto surge porque el homínido y también otros simios, aparte de nosotros, se entendía los elementos que habían en la selva como una colección de objetos en el espacio. Es una búsqueda de los inmóviles. En este caso, por ejemplo, de la fruta en el árbol, del, de la guinda en el arbusto, entre otras cosas. Hemos desarrollado también gran capacidad para sentir a través del tacto. Y el autor, por ejemplo, señala un ejemplo de las personas que se dedican a la industria textil, que como simplemente tocando una tela pueden distinguir su material. Algunos incluso lo hacen con un palo, lo cual es como un poco más curioso dentro de todo. Hay una frase que al final es bien interesante, que sale de aquí del texto, es
Ver para creer, claro, usar la visión, pero tocar para sentir. Son cosas distintas. No todo entra por la visión al final. También está el tacto y así como está el tacto, también está el oído. Una de las cosas que parecen relevantes de este apartado son justamente que nosotros podemos cerrarlo, ok, pero podemos cerrar el oído. O sea, podemos ponernos tampones, podemos agarrar el sonido con algunos audífonos, pero nos sentimos vulnerables al sonido, porque es algo que siempre está sucediendo. Si bien el primate no se destaca por el oído, también tenemos una gran capacidad auditiva que nos ha permitido sobrevivir en el entorno a lo largo del proceso de humanización y hasta la sociedad contemporánea. En este caso, la audición se ha desarrollado más por señales auditivas, por mensajes, por códigos implícitos, como podría ser el llanto de un bebé, como también podría hacerlo un pedido de auxilio, el sonido de las llamas. Entonces el oído también se vuelve para una forma de comprender la realidad, de construir el mundo. Respecto, por ejemplo, a cómo nos podemos sentir vulnerables al sonido, a mí se me viene el ejemplo de que, claro, yo toda mi vida, por lo menos hasta los 16 años, que gran parte de mi vida en realidad, tuve la oportunidad de vivir en zonas rurales, que si bien quizás podrían algunos decir que son pueblos, bueno, pueblos muy tranquilos, alejados de la ciudad, de las micros para tomarla hay que caminar 15 20 minutos, y si es que había que hacerlo así. Yo vivía en la región de los ríos, al principio vivía en Niebla, iba harto para el campo. Después, cuando tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Valdivia como tal, también vivía muy alejado como de la carretera en ese caso. Entonces yo nunca estuve muy emparentado con los sonidos que venían como de la ciudad, lo cual cambió drásticamente cuando me vine a Santiago, porque ahora vivo afuera de una avenida y en esta avenida pasan micros, pasan autos, a veces chocan porque hay un cruce en el que siempre chocan. Entonces, se ha transformado lo que yo escucho, no. Cuando yo duermo, no hay absoluto silencio, porque pasan los autos. Bueno, en cuarto lugar está el olfato. El olfato, el autor destaca harto lo que es la memoria, lo que nosotros podemos recordar a través del olor, del olfatear las cosas. También nos dice que, bueno, siguiendo con este rango de hominización que es el autor, o este proceso de hominización de mono a hombre, bueno, de mono a ser humano, mejor dicho, que ha sido importante para el alimento y el apareamiento, pero que ahora lo oloroso ha tomado una cuestión peyorativa. Ahora, cuando decimos que, uy, que está fuerte el olor, quizá no estamos diciendo, uy, que está fuerte el olor a rosas, ¿no? Está fuerte el olor hediondo, por decirlo de alguna forma. Está oloroso. También, bueno, también decimos, "Oh, anda ahí olorosito", porque claro, se echó perfume la persona, entre otras cosas. Y como se ha vuelto quizás peyorativo, se ha abandonado un poco la idea de que sigamos agudizando nuestro olor, porque el ser humano tiene la capacidad igual para distinguir diversos olores. Bueno, dentro de nuestra propia capacidad, ¿no? No estamos hablando del olfato del perro, como podríamos pensar, no, dentro de nuestra capacidad como homínidos, como animal simio. Y cómo es interesante cómo se relaciona esta idea de olor y memoria, un proceso reflexivo que vamos llevando desde niños y que se va transformando a la medida de la adultez, porque claro, cuando somos niños estamos mucho más cerca del suelo. El estar más cerca del suelo, podemos oler ciertas cosas que cuando somos grandes y estamos a 1,5 metros o más sobre el suelo ya no olemos tanto. La humedad, el pasto, los popós de los animales.
a veces no los podemos sentir tanto, oler tanto cuando vamos creciendo. Y bueno, como se han hecho diferentes cuestiones sobre la cultura pop, sobre el olfato y la memoria. Yo creo que todos recuerdan aquí, bueno, si es que han visto en Ratatouille, por supuesto, la escena cuando prueba el Ratatouille y se transporta a a una cena con su madre. Impresionante, impresionante. Eso. Entonces, lo que es importante al final es que seamos capaces de percibir con todos los sentidos, que es un poco lo que intentamos hacer cuando fuimos a Quinta Normal. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos algunas de cerrar los ojos, de escuchar, de oler. Si no me equivoco, ese día estuvo particularmente húmedo, no estaba seco, no estaba abochornado. Quizá en algún momento pudimos sentir los rayos del sol en nuestra piel, los escasos rayos del sol que hubieron ese día, por supuesto. Pero la idea es ser parte de la escena como nos dice Yifu Tuan. No solamente ver, sino complementar lo que estamos viendo, involucrarnos en los contextos y entre otras cosas. Al final los sentidos lo que hacen es reforzar a los otros sentidos, reforzar la experiencia, hacer más fuerte la percepción en general y cómo nosotros vivimos ciertos acontecimientos. Aquí lo que yo estaba pensando, por ejemplo, es en la música. Nosotros, claro, para escuchar usamos los oídos, Spotify, Apple Music, YouTube, ponemos los audífonos, escuchamos. Pero la experiencia cambia cuando escuchamos mientras vemos el videoclip. Ahora estamos viendo también, pero quizás estamos viendo un videoclip en un paradero de micro, cosa que no recomiendo porque quizás es un poco peligroso. Quizás al lado del paradero de micro, como suele haber, hay un basurero. Entonces ahí hay otra experiencia más. Y pasa la micro, y tomas el pase, y pagas, si es que alguien paga. Uno del metro que va a haber sido así, creo. Y después pasas por la micro, tiene estas barritas como para que no se vaya agarrando. Bueno, es igual, quizás te pueda dar asco, te pueda dar gusto porque ha pasado por muchas personas. Y también los conciertos. Los conciertos no tendrían sentido si solamente fueran una experiencia auditiva, una experiencia visual también, hay todo un panorama, una representación. Después hay olor, a humedad, si es que el día del concierto llovió, hay tacto, si es que fuiste con otras personas, quizás a abrazar mientras veían el concierto. Y algo bien nutritivo, por ejemplo, para lo que podría ser incluso la historia oral. Sería interesante invitar a las personas que están participando de espacios relacionados a la historia oral, a hacerles preguntas, por ejemplo, no solamente de acuerdo a la memoria visual, como memoria auditiva, las conversaciones que tuvieron, lo que vieron, sino lo que olieron, lo que sintieron. ¿Se abrazaron con otras personas en aquel hecho? ¿A qué olores le han evocado el mismo momento, por ejemplo? Y por último, de que percibir es una actividad. Nosotros estamos todo el rato siendo sobreestimulados o en todos los sentidos. Entonces, sentarnos a percibir es una actividad. Poder concentrarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor, poder sentir, verdaderamente sentir, percibir verdaderamente, y que es como, creo yo, la idea, una de las cosas que se pueden rescatar de la salida de Quinta Normal, un espacio en el que uno puede oler, uno puede ir tocando los árboles, por ejemplo, el pasto cuando estábamos sentados, entre otras cosas. Así que es, mi invitación es a percibir, con todos los sentidos, según todo lo expuesto aquí por el autor. Espero le haya servido la cápsula y muchas bendiciones.